noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto Económico. Jueves de la semana pasada estuvimos aquí con Jaime Delgado, promotor de la ley de alimentación saludable, más conocida como Ley contra la Comida Chatarra. Fue el mismo día en el cual el Ejecutivo decidió promulgar la norma. El día viernes, la Asociación Nacional de Industrias salió a criticar y pidió la derogación de la ley por parte del Ejecutivo. Hemos invitado al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, nos ha respondido que hoy día no pueden venir, pero que el jueves va a estar acá con nosotros. Y como de todas maneras queremos tratar el tema, porque se han dicho muchas cosas entre el jueves y hoy respecto a la necesidad de la norma, respecto a ciertos conceptos que están detrás de ella, hemos invitado a Talia Schwartzman, nutricionista, para conversar específicamente sobre el tema, sobre ciertos componentes. Uno de ellos es el tema educacional, en el tema de la alimentación, y cuánto los niños en verdad tienen capacidad de decisión propia, como muchos están diciendo, o los padres. Talia, buenas noches, gracias por estar acá. Gracias, ¿qué en tal? el programa. ¿Cómo estás? Bien, yo quería ir, de repente no vamos a ir al tema estrictamente económico, aunque yo creo que finalmente termina influyendo, y finalmente una sociedad bien alimentada, me imagino, y saludable, es una sociedad más productiva, que es algo en lo cual deberían preocuparse los empresarios, si tuviesen una perspectiva de largo plazo. Pero una de las cosas que se ha dicho es que no se requiere esta norma porque la forma en que se alimentan los niños en verdad depende de los padres. Entonces, ¿para qué sacar una ley si los padres pueden educar libremente a sus hijos en cómo hacerlo? Desde tu perspectiva de nutricionista y de los casos que tú ves, ¿cuál es tu percepción o opinión sobre este punto en particular? Sí, yo lo que creo es que no está mal que los padres sean educados en este sentido en cuanto a nutrición. Y de hecho, yo he visto muchísimos a nivel de pacientes, a nivel de colegios, en padres de familia, talleres en empresas, diferentes públicos, muchos padres, por supuesto, que tienen el interés y no solo lo tienen, sino buscan estas capacitaciones porque no tienen los conocimientos, no son nutricionistas. Entonces yo quisiera empezar justo con eso, ¿no? Explicar que no está mal aprender en lo que es nutrición, no hay que sentirse culpables por no saberlo, ¿no? Al contrario, me parece que es esta forma humilde, ¿no? Que un padre busque esta información y diga, bueno, quiero aprender y alimentar bien, mejor a mi hijo. A veces uno comete errores sin querer, ¿no? En cuanto a alimentación. Pero digamos, normalmente no es que un padre, yo soy padre, no es que yo trato de informarme, pero no es que normalmente uno tenga que tener conocimiento específicamente de qué cosa es lo que está, de lo que puede hacerle daño o no a tu hijo. Y la publicidad puede influir bastante, no solamente en tus hijos, sino también en uno mismo. Claro, si no lo hay, yo creo que debería. O sea, yo creo que uno como padre sí tiene responsabilidad, ¿no? Y justo un concepto que quisiera introducir desde acá es algo que no se conversa mucho, pero es responsabilidad nutricional. Así como hay responsabilidad ambiental, social, creo que es importante tener este concepto de responsabilidad nutricional como tanto a personas, individuos, uno a uno, como comunidad, ¿no? Ahora, pero tu punto va a... Esa responsabilidad debe quedar en la familia, porque lo que está en cuestión es si la familia es el núcleo básico que debería preocuparse por ese tema, y por lo tanto el Estado debería dejar que las familias vayan libremente, que cada quien, en función a su capacidad de acceso a información, etcétera, viva lo mejor que pueda. ¿O tú crees que sí se requería algún tipo de regulación adicional? A mí me parece que sí, ¿no? No solo esta ley se basa en la promoción de los alimentos saludables, y creo que es muy importante que en los colegios tengan todos esos parámetros de qué cosa es lo saludable, lo adecuado, ¿no? Hay muchos colegios acá, tanto privados como públicos, hace muchos años que se autorregulan, digamos, ¿no? Que hace tiempo no permiten nada de ingreso, o sea, que no hay ingreso de alimentos chatarra o inadecuados o poco saludables en los colegios, que entre comillas confiscan de las loncheras los productos que no sean adecuados. Otros colegios que tienen su propia cafetería y sirven alimentos muy sanos, lentejas y pescado y de todo bastante balanceado en lugar de comida chatarra o fritura, digamos, ¿no? Entonces, estas iniciativas me parece que hay que también rescatar y ponernos a ver si ha habido, digamos, queja a nivel de la PAFA o de los padres de familia. En esos casos, alguien me sorprendería que se queje, como que, ¿no? Que quiere que la alimentación sea, incluyendo todos estos alimentos. Lo planteas como una demostración de que es posible hacerlo. Claro. Y que simplemente es un tema de la ley. Yo me imagino que algo que ha logrado la ley y el debate es que la gente comienza a cuestionarse ciertas cosas. Yo me imagino que muchas personas que ni siquiera pensaban en ese tema
y que ahora puedan decir, uy, en verdad hay que comenzar a cuidar el tema de la alimentación. Ojalá que por ahí sea, ¿no? Eso sería ideal. De eso se trata. Y lo otro importante es que los hábitos, ¿por qué lo de los colegios, no? Y yo siempre lo he explicado hace muchos años. O sea, cuando uno crea, y yo también como mamá, digamos, ¿no? Con un buen hábito es, digamos, en la semana, que por lo menos 5 días de la semana sea más o menos, para poner algún referente, ¿no? Sea una alimentación mejor o más cuidada, si se quiere, y el fin de semana ciertas cositas que normalmente no se va a consumir. O sea, no es que nunca van a dejar de consumir los niños del todo. Van al supermercado, van a un grifo, van a un cumpleaños, van a ir... No quiere decir que se les está prohibiendo y se está a los padres. Eso es bien importante porque, una de las cosas que se dicen en los programas, además con una facilidad, yo no sé si no han leído la norma o si mienten, pero es que se está prohibiendo la venta total de estos alimentos, no se está prohibiendo. Se está prohibiendo la venta en los colegios. Y se está pidiendo a las empresas que en los envases en los cuales hay este tipo de productos industrializados y preprocesados, no sé cuál es el nombre correcto, que simplemente se diga que contienen estos componentes. Lo cual además, si uno quisiera ser incluso súper regulador, el hecho que un empaque tenga esa información, o sea, la gente no es que lea ese tema, en realidad el tema pasa porque el Estado lanza una campaña educativa hacia la sociedad, digamos. Y eso se trabaja hace muchos años. Yo he estado hace más de 7 años, me parece, en la comisión del Comité de Etiquetado de Rotulado, ¿no? Para ver las declaraciones de propiedades, cuándo un producto, o sea, eso se regula hace tiempo. Y lo mismo ocurre con esto de la ley acá en otros países, ¿no? No estamos inventando nada nuevo. Hay países o instituciones como Disney, por ejemplo, que hace tiempo se ha autorregulado, ¿no? Disney. La empresa Disney en los canales de televisión, por ejemplo, no incluye nada de propaganda de alimentos chatarra, por ejemplo. ¿Por decisión propia? Desde el año pasado, sí, por decisión propia. Entonces, igual en el Reino Unido, en Brasil, en México, se ven estas iniciativas. No somos los únicos, ¿no? Entonces habría que ver también hacia afuera por qué se han tomado esas decisiones. O sea, estaba leyendo que en Chile este año supuestamente comienza la aplicación de una ley igual a la peruana. Exacto, que desde el año pasado ellos también ya habían... O sea, que lo han aprobado el año pasado para que entre en aplicación este año, y es que en los colegios tampoco se va a vender ese tipo de comidas. Sí, en chicos hasta 14 años, ¿no? Me parece que es la norma. Exactamente, sí. Hasta 14 años. Y es interesante porque Chile, que siempre ha sido tomado como un referente en el Perú, de pronto cuando se toman ese tipo de medidas ya no es un referente. Y bueno, comentario aparte, a mí me llamó la atención escuchar a ciertos comentaristas como Alfredo Buller decir que este es el comienzo del chavismo asolapado. Yo me pregunto si en Chile está pasando eso. Creo que en Colombia hay una norma parecida. Exacto, también. Sí, hay regulaciones. Entonces yo también creo que es al margen del tema, ¿no? Político en ese sentido. Entonces yo no sé si es como una excusa, un pretexto quizá de las empresas, no sé. No, yo realmente me quiero enfocar más en este tema. En la parte de la alimentación. Sí. Otro tema que se ha cuestionado es que hay una relación directa, y esto es un informe que lanzó el IPE, que no había una causalidad demostrada entre este tipo de comida y el tema de la salud. Yo he visto, lo he leído tal cual, claro. y te puedo asegurar que eso es lo que afirman. Informes de cuando en México se toman medidas contra la comida chatarra y las gaseosas es porque hay una relación directa entre el incremento exponencial del consumo de bebidas gaseosas y un problema de obesidad en los niños tremendo. Exacto, las bebidas gaseosas se sabe que es el principal, en muchos estudios grandes, ¿no? Que ha sido en Estados Unidos, por ejemplo, también, ¿no? Como el principal causante de sobrepeso y obesidad en niños. Ok, hay estudios que corroboran que efectivamente estos elementos que son el azúcar refinada, la sal y las grasas saturadas, ¿no es cierto? Saturadas, trans, tienen efectos no solamente en la obesidad, sino claro, en salud. Hay estudios epidemiológicos, estudios clínicos, estudios distintos, y eso es lo que nosotros como carrera, eso es lo que trabajamos en investigación, estamos empezando justo en la universidad, por ejemplo, a hacer un poco más de investigación, ¿no? Sobre muchos casos, y es importante. Quiero aprovechar acá, mencionar, ¿no? Los nutricionistas tenemos un rol y me encantaría que se nos tome en cuenta en todo este debate, ¿no? Porque hay un hueco ahí, es como yo siempre lo veo desde de la parte legal, digamos, de las empresas, la gente que opina a veces y opina sin saber, ¿no? Entonces sería bueno que nos consulten. Claro. Y esa es nuestra labor. Nosotros, el nutricionista lo que hace es trabajar desde el conocimiento del alimento en sí, las propiedades nutricionales, ¿no? Y el impacto que tiene en la salud. O sea, justo eso es lo que nosotros, a lo que nos dedicamos.